a todos, bienvenidos, arrancamos la semana, los padres liberados, se han iniciado las clases, los chicos todos en la escuela, nosotros trabajando como corresponde en este día lunes con muchísimo frío, pero muy lindo. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Hola, muy buenos días, Dolores. Muy bien, con frío, 4-6 la sensación térmica, 6-8 la temperatura. Bueno, a los chicos que todavía no salieron para la escuela, abrigarse y mucho porque está muy fresco. ¿Y cómo se espera que esté el tiempo para el día de hoy? Pero 10 grados la máxima para hoy. Además de eso, el cielo algo parcialmente nublado con mucho frío hasta el jueves por lo menos. Exacto, una semana de muchísimo frío. Pero Robert, contame cómo está en La Quiaca, por ejemplo. 10 grados bajo cero de mínima. ¿Cómo? Así es, y fue el lugar más frío de la Argentina ayer. 16 de máxima, con el cielo algo nublado por la tarde. Impresionante. Bueno, saludos a todos los que inician hoy las clases, que están preparándose la mochila, los útiles, en fin. Nosotros tenemos nuestros teléfonos abiertos, como ustedes saben, como todos los días, que nos pueden llamar. ¿A dónde? Al 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior. Y recuerden que pueden utilizar nuestro mail para hacer consultas. ¿Cuál es? Médicos@tvpublica.com.ar. Y tenemos nuestra página en Facebook, www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Allí podrán repasar todos los informes, las entrevistas, las cosas que les resultaron de su interés y quieren volver a ver o quieren recomendar a algún amigo o familiar. Bueno, tenemos hoy un tema muy importante que tiene que ver con la hormona de crecimiento. ¿Qué es la hormona de crecimiento? En un momento se empezó a hablar muchísimo de este tema porque salió a la luz el tema de Messi, si había recibido una terapia adecuada para crecer, no la había recibido, se armó una gran polémica, todos los padres empezamos a pensar, tenemos un hijo que no crece adecuadamente, ¿debemos hacer una consulta endocrinológica? Bueno, de eso estaremos hablando en el día de hoy, de aquellos que crecen poco y también de aquellos que crecen demasiado. Así que no te muevas de ahí, un programa muy interesante. Ahora sí, repasamos las noticias del día. Títulos en Médicos por Naturaleza. Semana Mundial de la Lactancia Materna. El Ministerio de Salud de la Nación se suma a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se extiende desde el 1 al 7 de agosto. Hablar solo es bueno, puede ayudar a liberar tensiones y a organizar el pensamiento, lo afirman especialistas en salud mental. Bueno, no vamos a hablar de este tema ahora, pero me resulta maravilloso porque creo que estoy totalmente de acuerdo con esto. Me parece que muchas veces uno repasar lo que le está pasando en la cabeza y poder exteriorizarlo, aunque sea para sí mismo, está bueno, está bueno. Bueno, la licenciada me parece que no piensa lo mismo. Bueno, sí. Vamos a hacer especial énfasis en esta semana de lactancia materna. Vamos a estar haciendo un programa especial el día viernes, pero ¿qué les recordamos a todas las mamás? Que esta semana de la lactancia materna tiene por objetivo hacer cada vez más al hospital amigo de la lactancia materna. Esto quiere decir que hay capacitación para todos los profesionales de la salud a que inciten y motiven a las madres adentro de la primera hora de haber parido, que empiecen a darle la teta a los bebés. Esto implica también una internación conjunta, preparar a la madre, evacuar dudas, hacer toda una preparación durante el embarazo para que la lactancia sea óptima una vez nacido. ¿Cómo llaman las puericultoras? Sí. Puericultoras, ¿no? Que vienen a la habitación y ayudan a las mamás a saber cómo dar la teta y cómo colocar la teta. Porque en general es un momento como de angustia, ¿no? No fácil, no es una cosa así como instintiva que el chico se prende y vos decís, bueno, maravilloso. No. Básicamente tranquilizar, porque como bien decías, por ahí son muchas horas de trabajo de parto, o fue una cesárea, entonces la leche tarda en bajar. Pero recordar que la lactancia materna es el alimento ideal, que tiene todos los nutrientes necesarios, que protege contra infecciones, que evita sobrepeso y obesidad, que evita infecciones como la diarrea, así que es muy importante que la lactancia exclusiva sea sobre todo los primeros 6 meses y después promoverla hasta los 2 años. Bueno, esto es importantísimo. Hoy, como le decíamos, estamos hablando de la hormona de crecimiento, de qué pasa cuando las personas crecen poco o cuando crecen demasiado. De eso estaremos hablando. Si esto es un trastorno que es genético, que uno nace con esta situación, cómo se diagnostica, cómo se llega al tratamiento adecuado, en fin, todas dudas que surgen a partir de una enfermedad de la que obviamente poco conocemos. Por eso es que fuimos a consultar a la doctora Marta Ciaccio, que es endocrinóloga del Hospital Garrahan, y esto nos decía.
La hormona de crecimiento, como les decía, se produce en la hipófisis y es necesaria para alcanzar la talla adulta normal. Las deficiencias de esta hormona se pueden producir por causas congénitas o por causas adquiridas. Es importante tener en cuenta que no todos los niños bajos tienen problemas con la hormona de crecimiento, que hay muchas otras causas pediátricas generales, enfermedades concomitantes y otras causas endocrinológicas que son causantes de talla baja y que no hay afectación de la hormona de crecimiento. La causa más frecuente de la deficiencia de hormona de crecimiento es idiopática. Cuando nosotros los médicos decimos idiopática es que no sabemos la causa, no es que no la tenga, pero no la sabemos, porque hacemos todos los estudios y no encontramos cuál es la anoxa o la patología que produjo la deficiencia. Entre las causas congénitas hay alteraciones de malformaciones de la hipófisis, alteraciones génicas, que hay genes que son necesarios para el desarrollo de la glándula hipofisaria y que se van expresando en la vida intrauterina en forma encadenada. Se necesita de uno, posteriormente de otro y así sucesivamente. En cuanto falta alguno de estos genes, puede dar lugar a la deficiencia de la hormona. Entre las causas adquiridas de la deficiencia de la hormona de crecimiento tenemos los tumores del sistema nervioso central, las infecciones del sistema nervioso central, los traumatismos craneoencefálicos, cosa que hay que tener en cuenta que es algo que antes no se conocía mucho y ahora ya en los últimos años se ha diagnosticado que en los niños también los traumatismos pueden con el tiempo generar una alteración en la hipófisis y producir una deficiencia de hormona de crecimiento. Los síntomas de la deficiencia de hormona de crecimiento son diferentes según la edad que tenga el paciente que va a expresar la patología. Si es una forma congénita, generalmente va a tener en el periodo neonatal hipoglucemia, o sea, baja de azúcar en sangre, colestasis, que se pone amarillo, y si es un varón puede tener micropene, o sea, un pene pequeño. A medida que el niño crece y pasan los meses y llega al primer año, el síntoma cardinal de la deficiencia de hormona de crecimiento es el lentecimiento, la velocidad de crecimiento y la talla baja. Y como signos físicos, los que tienen deficiencia importante van a tener abombamiento frontal, puente nasal chato, carita de muñeca o muñeco, parecen mucho más jóvenes de los que son realmente, tienen una voz infantil, a veces tienen un poquito más de grasita en el cuerpo y los miembros gráciles, y una voz infantil que hace que cuando uno habla con ellos les conteste con una voz mucho más aniñada de lo que debería tener el paciente para esa edad. Entonces, lo más importante es ver cómo mide, pero también cómo ha venido creciendo en los últimos 6 meses, en el último año, en los últimos 2 años, porque un chico que tenga talla normal, pero se ha quedado, también es factible de tener este diagnóstico. Bueno, esto que decía la doctora es vital porque obviamente cuando uno escucha un diagnóstico de problemas de hormonas de crecimiento, todos pensamos en alguno u otro momento, bueno, nuestro hijo estará creciendo como corresponde, no nos estaremos dando cuenta de que algo no está funcionando del todo bien y pensamos que en algún momento va a crecer, en algún momento se terminará de desarrollar, en fin, debemos estar muy atentos y como bien nos decía Guido al principio cuando estábamos preparando el programa, no todos los chicos tienen problemas de crecimiento, esta es la verdad, por más de que sean bajos, y la doctora repasaba este concepto porque también es muy importante, porque si no todos nos empezamos a como preocupar demasiado y todos queremos llevar a nuestros hijos porque consideramos que no está creciendo lo suficiente y muchas veces no miramos para el costado y no nos damos cuenta que somos nosotros los que posiblemente tenemos una talla pequeña y por ende nuestros hijos por qué razón van a ser altísimos, en fin, o desarrollarse demasiado. Pero hay otra pregunta clave y fundamental que es entender ¿para qué sirve la hormona de crecimiento? Digamos, esto de lo que estamos hablando, ¿tiene que ver con una cuestión estética, física o tiene que ver con otra cosa? Como bien decía la doctora en la nota, la hormona de crecimiento se secreta de la glándula hipófisis, que está ubicada en la base del cerebro. Esta hormona de crecimiento lo que hace es estimular el crecimiento de la célula y la multiplicación de la célula. Esto permite que los tejidos crezcan. Entonces es muy importante, sobre todo en un periodo crítico que sea desde el nacimiento hasta los 2 años, que es el periodo de mayor crecimiento o mayor velocidad de crecimiento. Ahora vos decías, ¿qué pasa si nosotros, papá y mamá son bajitos? ¿Cuánto puede crecer? Bueno, ahí tenemos una carga genética o potencial genético que hace que nosotros tengamos un máximo y un mínimo más o menos establecido de la altura que podamos llegar a alcanzar. El tema está, ¿qué pasa
sí, con determinado potencial no llegamos a alcanzar esa altura. Hubo algún factor ahí en el medio que no me permitió alcanzar toda esa talla. ¿Nosotros podemos tener un problema de salud si no tratamos este déficit de la hormona de crecimiento más allá de poder potenciar nuestro crecimiento al máximo posible? Hay algunas... Digo, porque sí. si no nos quedamos solamente con... ¿Podríamos haber crecido más? Para nada. No, esto tiene que ver con una cuestión de salud. La hormona de crecimiento actúa sobre muchísimos tejidos, no sobre el tejido óseo, que es lo que más se ve, por eso uno no alcanza la altura. Así que es muy importante detectarlo tempranamente. Si hay déficit de hormona de crecimiento, vamos a tener una estatura baja. Si hay exceso de crecimiento, de hormona de crecimiento, vamos a tener gigantismo si todavía los cartílagos de crecimiento de los huesos largos están abiertos, o acromegalia, que es el exceso en los adultos. Ahora, es muy importante acá el control del pediatra. ¿Cómo nos damos cuenta si viene creciendo bien o no? Midiéndolo y pesándolo. Todos los meses o todas las visitas que va al pediatra, el chico hay que ver, y nosotros tenemos una curva de crecimiento. Y con esa curva nosotros podemos ver si va muy por abajo, muy por arriba, si va normal o si en algún momento se estancó. Perfecto. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Inés, que es mamá de una chiquita que justamente tuvo problemas de crecimiento, y fue ella, su instinto maternal, la que empezó a darse cuenta de que su hija no estaba creciendo como correspondía. Y obviamente esto que decía Ezequiel, estas curvas de crecimiento que tienen los pediatras y estos parámetros, muchas veces por ahí, exceden a esta hipersensibilidad que tiene una madre y que se da cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Así que, como dice Ezequiel, siempre respetar también el instinto maternal. Siempre hay que escuchar a además los que no es solo la padres, estatura, sino que afecta al bienestar general. Exacto. Porque se pierde la vitalidad, hay mayor cansancio, hay menos energía, entonces hay varias cosas también que dan cuenta de que algo está fallando. Bueno, no queremos trivializar este tema y al contrario, tomarlo con toda la importancia que tiene y el valor que tiene para que ustedes puedan comprender realmente cuáles son los síntomas a tener en cuenta, cuál es el tratamiento adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el caso Messi salió a la luz y este pequeño genio se transformó en este genio que es hoy en día y este jugador de fútbol, se armó como un gran debate en la sociedad. Inclusive hasta se llegó a juzgar a los padres pensando en que si correspondía o no correspondía que este jugador tomara o no tomara hormonas para terminar de desarrollarse. Y un gran debate también con respecto a todos los deportistas de alta competición acerca de si realmente todos tomaban hormona de crecimiento para terminar de crecer o potenciar su crecimiento. Aclaremos y saquemos el título, ¿no? Digamos, no es Messi, es muchas otras personas que por ahí lo están evaluando. Por lo pronto, el caso Messi es un caso que lo que permitió es traer a la luz un montón de problemáticas y una palabra que lo que vos decías al principio del programa, la hormona de crecimiento. En general ocurre que Messi empezó con el tratamiento a los 8 o 9 años, o sea que empezó con la identificación que había un déficit, porque posiblemente lo que ocurrió es que la curva, como decía Ezequiel, de crecimiento o se estancó o estaba por debajo. ¿Qué significa estar por debajo? Que de 100 chicos de la misma edad, hay 97 que son más altos que él. Claro. O sea, no es que está en la media, no, hay solamente 2 o 3 que están por debajo. Claro. El resto está por encima, por lo cual son muy poquitos los que tienen esto. Porque el 95% de las consultas pediátricas de baja talla, no hay ningún problema en la hormona de crecimiento. Ahora, ¿qué ocurrió? La hormona de crecimiento es, como decía Ezequiel, algo que le permite crecer todo el cuerpo, entre esos los huesos. Sí. Él tenía habilidades futbolísticas, pero se dieron cuenta que no crecía. Entonces, hay ciertas patologías que tienen indicación de recetar la hormona de crecimiento. Y quiero aclarar esto porque la mayoría no son las que necesitan esto, algunas sí. Cuando uno identifica que hay déficit de hormona de crecimiento, hay indicación de darla para que el chico complete su maduración en forma completa. Pregunta, Guido, ¿esto se toma vía oral? ¿Es un fármaco? Estos son inyecciones subcutáneas diarias que se hacen en forma nocturna, porque normalmente la mayor secreción de hormona de crecimiento en el cuerpo, en cualquier persona que no tenga este déficit, es durante la noche. Por eso dicen que dormir te hace crecer, porque se libera durante la noche, durante el sueño. Se hace diariamente, tiene un costo muy alto. ¿Y es permanente este hasta tratamiento? Hasta los 18 años. Ah, hasta los 18 años. Hasta que cumple la edad completa de crecimiento, que se cierran los cartílagos de crecimiento de los huesos, que son los 18 años. Entonces, el caso Messi lo que muestra es que hay algunas personas que necesitan sí o sí tener este tratamiento. Una de las cuales es el déficit de hormona de crecimiento
de la hipófisis que hace que no crezca bien la persona. Otra será el síndrome de Turner, otra será el síndrome de Prader-Willi, otra será el retardo de crecimiento intrauterino, en el que no está aprobado todavía en Argentina, pero sí en otros países del mundo. Otra será déficit por algún tipo de, como decía la doctora, infección, malformación. O sea, cuando hay déficit, y una cosa importante, está en el PMO. ¿Qué significa esto? Está en la prestación médica obligatoria. Lo tienen que cubrir los prepagos y las obras sociales, porque esto corresponde dentro de la ley que los chicos que tienen este déficit tengan el tratamiento correspondiente. Bueno, esto vamos a estar hablando con Inés Castellano, que es presidenta de la Fundación Creciendo, después de la pausa. Es muy importante que ustedes sepan que si tienen un chico o una niña con este diagnóstico, es obligación del Estado hacerse cargo de esta medicación, que sabemos que es muy costosa y que obviamente para algunos padres durante muchos años fue una batalla muy larga que tuvieron que tener para poder conseguir que esto sea así hoy en día. ¿De qué vamos a estar hablando después de la pausa, Vale? ¿Y de qué nos pasa cuando somos el más chiquito o el más grande? Si esto se confunde con la manera de pararse en el mundo y qué consecuencias psicológicas trae. Vamos a intentar de... Exactamente, no es para nada fácil. La segunda de la fila siempre, yo. Bueno, en fin, tenemos que hacer una pausa. Recuerden, hoy estamos hablando de los problemas en la hormona de crecimiento, qué pasa cuando se crece demasiado, qué pasa cuando no se crece lo suficiente. Si tenés dudas, si tenés consultas, si nos querés llamar, lo podés hacer. ¿A qué teléfono, Roberto? Al 4-535-0705 o al 4-535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Estamos en vivo en la televisión pública, no te muevas de ahí, ya venimos. ¿Sabías que existen distintas causas para los problemas del crecimiento? Ciertos problemas de crecimiento son genéticos, mientras que otros pueden ser causados por trastornos hormonales o por una absorción deficiente de los alimentos. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Bastará. Bastará. Ya lloví en tus tierras.